Bueno, amados, usted y yo vivimos para la alabanza de su gloria. Es nuestro cometido, es nuestra razón de ser. En este y todos los días de nuestra vida, nuestra predicación tiene que ir enfocada a entender quién es Dios, por qué existimos, para qué hacemos lo que hacemos. A veces cuando ponemos al hombre como muchas formas de evangelio en el centro y Dios prácticamente como un genio de la lámpara atendiendo los caprichos o las necesidades o las demandas del hombre, tergiversamos completamente la razón de la existencia nuestra y por supuesto de Dios mismo. Dios quiere que usted y yo entendamos que usted y yo vivimos para la alabanza de su gloria. Eh, Al adentrarnos en este Evangelio de Juan, que es tan rico en instrucción teológica, tan lleno de- de buena teología, cada vez vamos viendo ese propósito de Juan, que entendamos que Jesucristo es Dios y que entendamos al creer en Él tengamos vida en su nombre. Ese cometido que Juan tiene desde el primer momento que empieza a expresar cada uno de los diferentes versículos de este Evangelio, encuentra un punto muy especial de relevancia en la parte que vamos a adentrarnos en este día, en un discurso extraordinario del Señor Jesús, donde trata sobre la igualdad de Jesús con Dios. Nosotros lo podemos ver como algo, sí, así es, eso es, porque no tenemos una disputa ahí tal vez en nuestro entendimiento. Jesús es igual a Dios. No lo veían así el pueblo israelita, no lo vean en el tiempo presente, su Mesías igual a Dios, hace una separación. Y muchos en el tiempo presente ven como un Dios de una clase diferente. No lo ven en la posición del Dios Padre en igualdad de condiciones. Y hoy queremos tratar de iniciar ese discurso que el Señor da viendo esta igualdad en cuanto a la persona, en cuanto al ser de Cristo Jesús. Ahí Él, después de haber evidenciado que fue el que realizó aquel milagro donde un paralítico de pronto puede caminar después de 38 años de estar ahí tullido en una condición, Jesús realiza ese milagro y, y de seguido de ser evidenciado, Él hace una exposición de sí mismo. Como le digo, una exposición que no está contenida en esta forma prácticamente en ninguna otra parte de la palabra, sino en estas afirmaciones que son contundentes, que no dan cabida a que usted y yo tengamos duda de la verdadera naturaleza de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor, en el cual hemos creído, al cual hemos confesado, del cual dependemos y por el cual tenemos vida en su nombre. Vamos a leer en este día el pasaje que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso del 17 al 24, que dice así. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, da luz a esta palabra, Señor. Trae el verdadero entendimiento, Señor, de lo que tenemos que comprender de esta tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, tomar todo tu consejo e interiorizarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Aquí Jesús no está discutiendo con los oponentes de si ellos están entendiendo o no correctamente la legislación en torno al día de reposo. Ahí su interés va dirigido a si entienden quién es Él. Eso es lo que está planteando. Jesús afirma ser Dios.
una prerrogativa de diferentes acciones propias de la deidad y lo expresa como en ninguna otra parte. Usted y yo tenemos que entender algo. No es el concepto clásico de entendimiento de mucho del pueblo de Israel de pensar que el Mesías esperado era Dios mismo. Ellos hacían una completa separación, más bien eso era un choque a su cosmovisión. O sea, ellos no estaban entendiendo realmente la dimensión de ese que tenían que esperar, para qué iba a venir. Yo le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús según lo que podemos estar viendo, entendiendo? Esa es una pregunta que muchas respuestas se han dado de parte de diversos grupos, ya sean eruditos, ya sean gente escéptica, pero el efecto de su vida no es comparable a la de ningún otro que haya existido. La historia está marcada antes y después de Jesucristo. Hay una clara distinción. Ahí su propio pueblo fue el que más lo atacó de todas las formas por celos amargos, porque no coincidía con su proyecto geopolítico, casi que como el tiempo presente, un proyecto geopolítico, y ha sido acusado por su mismo pueblo de samaritano, de poseído de demonios, de loco, de hijo ilegítimo, etc. Muchos teólogos, incluso gente que estudia de Dios, han negado su deidad. Muchos lo ven como un gran maestro humano de excelente moral, brillante, con una vida sumamente altruista que es digna de imitar, pero no lo ven como un agente propiamente de salvación y menos como un Dios o como Dios mismo. Se le ha mirado como de pronto un revolucionario, qué sé yo, un líder sociopolítico ahí, un héroe contra cultura. Incluso vemos gente que no son para nada cristianos, de otras que lo reconocen como un gran profeta, pero todas esas calificaciones, antes que elogios, solamente hablan de qué? De una obstinada incredulidad, una pervertida y maligna condición de la naturaleza caída humana que está señalando a Jesucristo de una forma diferente a lo que Él genuinamente, realmente argumenta sobre Él mismo. Y esto tenemos que entenderlo, que solamente yendo a la palabra, al relato bíblico, a la vida del Señor, a su ministerio, es donde no se ofrece ninguna duda de realmente quién es legítimamente Él, porque Él lo declaró quién es, y es lo que usted y yo tenemos que entender. Esto debe ser así si queremos realmente ser bíblicos, o si no decir, esa persona que está hablando no está cuerda, esa persona no está en su sano juicio, es un mentiroso. No hay ninguna otra posibilidad de considerarlo si no es como la palabra, así lo dice, sin torcer la palabra. Él siempre se ubicó con una existencia extraterrenal, eterna. Acordémonos de algunos pasajes, por ejemplo, Juan capítulo 6, verso 62, que dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, haciendo ver su condición antes de la que ellos estaban ahí palpando, mirando, ellos veían un simple ser humano, pero Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Amados, ¿cómo vería usted, cómo entendería usted en un tiempo presente a alguien hablando un discurso así? ¿Este se salió de casillas o es alguien que nunca habíamos pensado, conocido o entendido? Pues es lo que la palabra claramente está hablando de Cristo Jesús. Él asumió su deidad y de tener un control en los destinos eternos de todas las personas. O sea, no dejó ninguna duda en cuanto a su posición. Por ejemplo, Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, una condición de que se establece sobre todo ser humano, sobre toda la creación. Y claramente estableció un límite en cuanto a las posibilidades que pueda tener cualquier persona que no pretenda verlo como Él dice que Él es, como Él lo establece sobre sí mismo, y ningún evangelio es tan contundente como este que estamos abordando. De hecho, Juan, más adelante en el capítulo 8, verso 24, en la Nueva Traducción Viviente dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, que es el nombre de Dios, el yo soy, el nombre impronunciable que justamente en Juan aparece repetidas veces, dicho por el mismo Señor,
a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. El Señor siempre afirmó tener autoridad sobre el día de reposo, y no solamente eso, también de responder oraciones, de recibir adoración, de recibir fe, de recibir obediencia, todas condiciones propias solamente de Dios. Él no negó ninguna de esas situaciones. El derecho de perdonar pecados, por ejemplo, diferentes cosas que chocaban inmediatamente con cualquiera de los religiosos de la época. Asumió él sobre sí mismo un nombre que quizás no había sido entendido por muchos de los que leyeron las profecías, no lo conectaban correctamente cuando en el libro de Daniel 7:13, refiere a aquel hombre reconocido como el Hijo del Hombre. Recordemos un momento ese pasaje. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Claramente ahí el designio de la Trinidad, del envío de aquel Mesías esperado, de aquel que iba a venir según un acuerdo que la Trinidad toma, y Daniel es testigo de esa conferencia que en los cielos se da en un momento dado del acuerdo del envío del Mesías con el propósito eterno en el plan de redención. Acuérdense una cosa, el plan de redención, el pacto de redención es un pacto en la Trinidad, es un pacto que lo ejecuta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad que constituyen un solo Dios, que es un concepto que lo vemos clarificado en diferentes partes de la palabra, pero no es lo que su pueblo, de alguna forma, su pueblo antiguo, el pueblo de Israel antiguo, hubiese engranado o lo tuviese claro o comprendido. Más bien todo lo contrario. Hoy por la palabra usted y yo entendemos que está claramente esbozado. El Señor afirma en diferentes momentos esa conexión con su Padre como una sola persona. Por ejemplo, vemos Mateo 11:27 que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, poniéndose en una misma dimensión del conocimiento del Padre, teniéndolo el Hijo. Una misma identidad, una misma persona, con igual capacidad, igual entendimiento. Ciertamente son funciones diferentes que cada uno de los elementos de la Trinidad tienen, pero con la misma dimensión de idoneidad en cuanto a la deidad. Ahí, por esa contundente afirmación de identidad que él hizo una y otra vez de sí mismo, de hecho provocó ser acusado de blasfemia, y fue lo que al final muchos de sus perseguidores, muchos de los religiosos de la época utilizaron como condiciones para llevarlo delante de quien podía realizar un juicio de ejecución, de muerte, porque ellos no podían hacerlo al estar los judíos bajo un sistema en el cual los romanos eran los que tenían el control político. Ellos llevaron con acusaciones haciendo ver que esa persona, según su ley, según la interpretación, era digno de muerte. Acordémonos de ese pasaje donde lo llevan ante Pilatos. En Juan capítulo 19, versos 7 y 8 dice: los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. De hecho, Pilato ya venía con algunas afectaciones al ver la dimensión de esa persona, al ver el respaldo que esa persona hacía ver a través de sus manifestaciones de parte de quien venía. Y Pilato no quería esa brasa en la mano. De alguna u otra forma él quería evadir esa situación porque tenía verdadero temor a quién era realmente ese personaje que los judíos estaban tan determinados en darle muerte y que él diera el ejecútese. Dice más adelante en el verso 10 de esa misma palabra de Juan 19, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Cuando le preguntó si él era realmente
quien ellos decían, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús viene y le responde, le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahí yo pienso que Pilato se tuvo que haber soltado en un temblor de pensar lo que él estaba diciendo. Usted tiene autoridad porque mi Padre es el que le da autoridad. Usted está en la posición que está porque Dios lo puso ahí. Y es delante de quien usted está. O sea, si la persona podía realmente conectarse con eso, nada más póngase usted a pensar la dimensión de autoridad que tenía él enfrente y con la contundencia que tuvo que haberle dicho. Lo único que acató a hacer ese personaje fue lavarse las manos como diciendo, yo en esto mejor no asumo compromiso y evadir. Todos los argumentos que el Señor mismo usó convergen a un punto que es ineludible. Jesucristo afirmó igualdad absoluta con Dios. En todo momento, así tenemos que ver que quienes niegan que Jesucristo afirmó ser Dios, deben negar en realidad la precisión o la veracidad de la palabra o colocarse al final de cuentas en una posición sobre la verdad misma, sobre la palabra misma. Y inconsecuentemente, si alguien está poniéndose en una posición donde la palabra dice algo, pero esa persona dice otra cosa, pues está negando la palabra. Y aquí no hay cabida para las dos opciones, sin violentar la palabra. Uno tiene que entender algo. Si usted tiene respeto a la palabra, usted hace, entiende, camina, confiesa, vive conforme a la palabra. Cuando usted dice, bueno, esto dice ahí, pero es que yo no estoy tan convencido, bueno, entonces ¿a quién le cree? Desgraciadamente, esa es una pandemia en el tiempo actual. Es una crisis de valores en el tiempo actual tremenda, donde mucha gente tiene más elevada credibilidad sobre su propia opinión, sobre qué es lo que piensa, antes que la opinión de cualquier otro, incluido Dios por su palabra. Y en ese tiempo no era nada ajeno a lo que hoy vemos en mucha gente. Pueden estar leyendo la palabra, pueden estar creyendo, pueden estar mirando lo que la palabra dice, pero dices que no sé, no me parece. Yo no estoy tan convencido todavía. Dios mío, dichoso aquel que tiembla ante la palabra del Señor. Dichoso aquel que puede entender, si Dios lo dice, yo lo creo. Y camina consecuentemente con eso. En esta sección que comienza con estos versículos, aquí se produce un discurso cristológico que es de los más profundos que podemos encontrar en toda la Escritura. Y en esta parte inicial aquí hay 5 afirmaciones. No vamos a verlas todas hoy, vamos a ir con calma porque hay que sacarle todo el provecho a esto. Pero son afirmaciones inequívocas de esa completa idoneidad, equivalencia, igualdad de Jesucristo con el único y suficiente Dios. Él es igual al Padre en cuanto a ser la misma persona, en el sentido de su esencia, en cuanto a lo que son sus obras. Tiene las mismas facultades de las obras. En cuanto al poder soberano que tienen, ostentan el mismo poder Jesucristo y Dios Padre. En cuanto al juicio que se va a emitir y por supuesto en cuanto al honor debido a su nombre. Y de pronto hay gente que tiene una percepción muy extraña y piensa que el Espíritu Santo es como más llevadero, más manejable, que Jesucristo es más benévolo. El Dios Padre, pues es el Dios tal vez del Antiguo Testamento, que era muy rígido y de pronto a ese sí hay que tenerle un poco de respeto, pero aquí la cosa nos entendemos más así como diferente, amados. Es hacer una clasificación que no es lo que la palabra da. La palabra habla y Jesucristo habla de un solo Dios. Y Él es una con el Padre. Y aquí vamos a empezar viendo los 2 primeros versículos que hablan de esa conexión de ser un solo ser, una sola persona. Aquí dice en el versículo 17 y 18 de esta palabra que estamos analizando de Juan 5, vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente o otra traducción que hemos usado para discutir, para tener un poquito más de amplitud. Dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes se esforzaron aún más por encontrar la forma de matarlo, porque no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios.
Aquí tenemos que entender lo que la palabra dice. Jesucristo no estaba diciendo otra cosa, sino que Dios y el Padre, Dios Padre y yo somos iguales, a uno solo. No hay ningún asunto de una condición diferente. Pero a mí me gustaría aprovechar aquí también que el concepto de un Dios trabajador, de un Dios que trabaja, que labora permanentemente. A veces hay cosas tan curiosas en torno a este tema. eh, Debemos saber que el trabajo, si Dios lo realiza y si Jesucristo dice que Él también lo realiza, pues nunca podemos ser gente que lo veamos de pronto el trabajo como una maldición, como que ni modo. Hay a veces malas interpretaciones de ciertos pasajes bíblicos que ven el trabajo en sí como un castigo y que entonces si realmente uno estuviese bien favorecido con el Señor, pues Dios casi que ni le pondría a trabajar, no tendría que trabajar. Y amados, eso no es lo que la palabra de alguna forma puede usted derivar que es algo que no quiera Dios. Dios nos bendice con el fruto del esfuerzo. Y dice la palabra, ¿ve? Para que veamos de dónde se deriva tal vez esa mala interpretación. Génesis capítulo 3, verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del fruto de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te volverás. Ahí, al pecar el hombre contra Dios, Dios maldijo ¿qué? El objeto de su trabajo, ¿qué? La tierra en la cual habitaba el hombre. No el trabajo en sí, sino el objeto de su trabajo. E hizo que obtuviera ese fruto, pero con resistencia, aunque con abundancia, aunque le provee de todo, pero con una resistencia, con un duro esfuerzo del trabajo. Pero el trabajo en sí nunca es una maldición, sino todo lo contrario, es una bendición que Dios nos da, y gloria a Dios por todo el trabajo que podemos llevar adelante. Y la palabra dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. Así que a usted y a mí nos corresponde siempre ser como nuestro Padre, gente que es diligente, gente que es activa, gente que no es perezosa, sino gente que trabaja, que lo hace con gozo, que lo hace con deleite, porque Dios, nuestro Dios, hasta ahora trabaja y nos llama a ser parte de eso. Aquí Jesús hace ver que al realizar una obra de misericordia como la sanidad de ese paralítico en ese día de reposo, Él está haciendo ¿qué? De acuerdo con su Padre. Lo está haciendo de acuerdo con la naturaleza de su Padre, con un mandato que de Él recibió. Porque al no verlo así, sería como acusar a Dios de haber violentado algo que no está en Él el violentar, aparentemente si lo entendemos en una forma rígida. Pues hasta ese momento el Padre hace obras de preservación, obras de redención, obras de sostenimiento, obras de equilibrio. Él sostiene toda la creación. Cada día, Dios mío, ¿qué pasaría si Dios no estuviese al pendiente de cada detalle de nuestra vida? Imagínense qué caos sería este mundo. Todo subsiste por la gracia del Señor. ¿Cómo el Hijo no ha de actuar en consonancia con aquel si posee una íntima relación con Él? Está totalmente conectado, están completamente involucrados en esa obra de gracia, de favor y de misericordia. Usted y yo, amados, vivimos cada día por la gracia del Señor, porque si no fuera por su gracia no tendríamos ya existencia. Cada día Él renueva sus misericordias, cada día Él trabaja en que usted y yo obtengamos lo que requerimos. Cada día el sol sale sobre justos y malos, cada día el Señor está al pendiente. Al fin y al cabo, el Padre y el Hijo realizan una misma obra. En todo momento Dios no descansa en su trabajo de conservación, de providencia. Nunca trabaja en su trabajo de que usted y yo seamos redimidos. Esa obra de la Trinidad está siempre procesándose. Dios nos dio a libres en todo eso, en torno a eso. Cada día, cada momento, usted y yo tenemos que entenderlo así. Tenemos que tener eso bien presente, cada oportunidad para poder ser parte del instrumental de Dios, para que muchos que no conocen, conozcan a nuestro Dios. Hechos 14, 17 dice así, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El Señor es el que provee
abundantemente. La providencia de Dios, su poder creativo, es el que da un testimonio constante. Usted ve las flores que en este día Dios les permitió salir, las plantas que en este día dieron su fruto. Todo eso, al final de cuentas, es para que la mente del hombre pueda ver palpablemente cosas que se van haciendo ahí, para que en su conciencia, que está allí en su corazón, escrita que de la ley de que Dios es el Dios que le provee de todas las cosas. Por eso la palabra dice, no hay excusa, toda la creación habla de mí. Cada evento de la creación, cada cosa que usted y yo podemos ver, esos atardeceres hermosos, esas manifestaciones de cada detalle de la vida, donde podemos decir, Señor, gracias. Ahí está presente Dios. Dependemos por completo de aquel que tiene una creación y la sustenta con el poder de sus manos. Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Dios hizo todas las cosas que usted y yo vemos mediante su Hijo. Y mediante su Hijo, Él las preserva. Es lo que la palabra del Señor dice. Le doy dos pasajes. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesucristo fue el agente de Dios, el Padre, que participó en la creación de todas las cosas, de todo el universo. Fue el que se involucró. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese verbo fue el que creó todo. Colosenses 1:17 lo dice claramente en cuanto a ese sostenimiento. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, si usted y yo tenemos este día la posibilidad de decir, hoy son nuevas las misericordias de Dios, es porque Él sostiene, es porque Él está allí. Cristo sostiene el universo. Él preserva el equilibrio necesario, todas las fuerzas, todas las masas, todas las energías, todo para una existencia continua de la vida. Es sostenido por la mano de Dios. Usted y yo dependemos absolutamente del Señor. Es más, la palabra dice, de no haber sido Él, entero nos hubiese tragado el Seol. ¿Qué pasaría si Dios quita todo retén de lo que el enemigo quisiera hacer sobre su vida? ¿Cómo cree que le estaría yendo en este momento si Él viene solamente con un propósito de destruir, de deshacer? Dios nos ha llamado a que usted y yo reconozcamos su favor, su gracia, y todos los días demos gracias a Dios por sus maravillas, por su cuidado, por su amor expresado de tantas maneras. Dios es el que mediante su Hijo nos ha salvado y sigue salvando. Y a través de esa obra redentora nos involucra a nosotros para que muchos podamos ser parte de ese proceso, de ese plan de Dios. Ve lo que dice Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta obra de redención significa que usted y yo hemos sido libertados. Es la libertad de un cautivo mediante el pago de un precio, mediante el pago de un rescate. Esta es la obra que la Trinidad tuvo a bien realizar, llevar a cabo a través de la obra de Jesucristo. El precio fue la sangre de Jesucristo que se pagó para satisfacer la justicia de Dios. Usted y yo podemos engranar, entender ese entendimiento por esa fe que nos viene por la obra de regeneración del Espíritu Santo, donde nos pone en sí, en un momento dado, para creer que Jesucristo es Dios y decir, Señor, creo que en esa cruz tú te diste por mi vida, tú te diste por mis pecados. Tú, Señor, pagaste el precio de la justicia perfecta que había contra el pecado, porque la paga del pecado era muerte. Yo tenía una sentencia de muerte, pero el Dios de los cielos dio su vida, envió a su Hijo para que ser nosotros rescatados y tener vida en su nombre. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Al ser el Hijo y el Padre una misma naturaleza, ellos son iguales en una misma acción. Ambos están necesariamente vinculados, unidos en una misma empresa. La empresa de redención que no se detiene, que es un trabajo continuo, que es un trabajo constante. Y aquí el punto es que sin importar la interpretación que ellos pudieran estar dando al día de reposo, lo cierto es que Dios obra continuamente. Y eso tenemos que tener claro. Y Jesús, al ser una con el Padre, Él se mantiene ocupado en la misma obra continua con el Padre.
Además, el Padre, como es Dios, Él no necesita reposo, Él no necesita descanso. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa, porque sencillamente Él es el Dios todopoderoso. Él no necesita darse un respiro. La palabra lo deja bien en claro. Dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, el eterno Dios todo lo conoce, todo lo sabe, es el todopoderoso y no tiene necesidad de descansar porque ese es el todopoderoso. Y el Hijo del Hombre es el Señor, que es Señor del día de reposo, pero lo da como una concesión de Dios para el hombre. Claramente hay otros pasajes en la palabra que definen esa posición, esa autoridad de Jesucristo sobre el día de reposo. Por ejemplo, Mateo 12:8, que dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Así que el día de reposo, como lo dijimos hace unos días, no fue constituido ese día de reposo para beneficio de Dios, sino para beneficio del hombre. Cuando Dios lo establece para que entendamos que usted y yo, si somos limitados, Dios es ilimitado, pero usted y yo somos limitados y necesitamos ese espacio en el cual no solamente le damos descanso a nuestro cuerpo, sino que Dios quiere que ese día sea un día en que usted y yo reflexionamos sobre su gracia, sobre su favor, sobre su misericordia, que podamos adorar al Dios y entender que usted no existe, cada uno de nosotros no existe porque sí, existimos para un propósito, para un plan, con una razón. Y la razón es dar gloria, honor y gloria al único y soberano Dios. Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ellos habían llevado el día de reposo a un asunto de quedar bien con Dios, a un asunto de poder ganarse el favor de Dios, porque sencillamente estaban estrictamente impedidos de hacer una diversidad de cosas más ampliamente entendida que lo que realmente Dios estaba queriendo con ese llamado. Y al decir la palabra que Dios descansó, tal vez es donde de pronto pensamos, si Dios necesita descanso, pues yo necesito descanso. No, Dios descansó y lo hizo para darle al hombre un ejemplo. Cuando Él hace la creación, Él nos da un ejemplo de descanso un día y se suma, por decirlo así, a ese deseo que Él tiene para cada uno de nosotros. Recordemos dónde es que se deriva eso. Está en Éxodo capítulo 20, verso 9, que dice, 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y de pronto se piensa que, bueno, Dios está descansando ese día. Pero, como lo dijimos, lo hace para ponernos ejemplo y lo hace para que usted y yo entendamos que ese día nos lo da para que usted y yo, personas que necesitamos el descanso, podamos tener ese reposo y lo usemos para meditar, para agradecer, para dar adoración, exaltación al único y suficiente Dios. Pienso que ningún o pocos pasajes tienen la contundencia, la claridad en cuanto a ese designio como lo vemos en Éxodo capítulo 16, verso 29. Me gusta mucho cómo lo dice la traducción viviente, que dice así, tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Más claro no puede ser. Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día. Se los graficó tremendamente con el maná que caía del cielo, a fin de que tengan suficiente para 2 días. Si ellos otro día, que no era el día de descanso, tomaban doble ración, esa adicional se les dañaba después de un día. Pero el día de descanso podían tomar doble ración y les sostenía para 2 días. Y dice, el día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde están. No salgan a buscar pan el séptimo día. Claramente lo que está haciendo ver, no haga el trabajo de provisión, de sostenimiento suyo ese día. Ese día lo vas a dedicar al Señor. Ese era el sentir
Hoy usted y yo sabemos que todo eso son figuras. ¿Una figura de qué? Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan que vino del cielo. Jesucristo es nuestro reposo. Hoy usted y yo podemos descansar en el Señor. Hoy usted y yo podemos celebrar, ¿cuándo? En el día del Señor, que justamente celebramos este día, el primer día de la semana donde Cristo Jesús resucitó, y usted y yo celebramos aquel que es nuestro descanso, nuestro reposo. Después de todo, el mismo Dios es, al final de cuentas, un Dios que muestra misericordia. ¿Cuándo? El sábado mismo, el día de reposo. No podemos decir, es que hoy es día de descanso, entonces Dios no va a manifestar gracia, favor y misericordia. Jesucristo sostenía el correcto entendimiento de que el sábado era porque Dios hace misericordia, pues Él también puede hacer misericordia. No estamos exentos a eso. Cosa que no interpretaban correctamente los judíos en ese momento. Jesús llamó a Dios en todo momento su propio Padre. No nuestro Padre, como colectivamente tal vez lo referían los judíos. De hecho, la implicación de la forma en que Él lo llamó fue una implicación que ellos entendieron perfectamente, que Él estaba afirmando ser completamente igual en naturaleza a Dios. En esa expresión de que hasta este día mi Padre trabaja, yo también trabajo. Él estaba haciendo ver categóricamente ahí por la palabra que el Padre y Él eran uno solo. Alguno puede decir, es que yo no lo veo tan categórico, no lo veo tan contundente. Bueno, les cito algunas citas que el mismo Señor da en relación a Él mismo, que ya en este mismo evangelio, comienza este evangelio en Juan 1:1 diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo es Cristo, y el verbo era Dios. O sea, Dios, Cristo, es la misma persona. Filipenses 2:8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Claramente está diciendo Jesucristo es igual a Dios Padre. Ahí, como respuesta, ¿qué sucedió cuando Él hizo esa manifestación? Pues intensificaron todos sus esfuerzos para quitarle la vida. Por esto no tenían, qué sé yo, al final, respeto en la suficiencia, en la autoridad de la palabra que estaba ahí escrita, que ellos tenían, y la palabra que estaba pronunciando el Señor, sino que al final ellos, su apego, los judíos tenían una inclinación por sus tradiciones, por sus interpretaciones. Y amados, yo me pongo a pensar, esto no difiere mucho del tiempo presente, donde hay gente que se pelea con otra gente porque tiene al final de cuentas un apego a lo que tradicionalmente su grupo específico ha creído por mucho tiempo, y no un asunto de decir, Señor, hazme una reingeniería en mi mente si es que tu palabra dice algo diferente. Y de pronto no vemos lo que contundentemente está ahí dicho en la palabra, sino que de pronto se sacan algunas conclusiones que no son realmente del contexto bíblico, y vemos doctrinas completas manadas de un versículo que no conecta con el resto de todo toda la palabra, todo el conjunto de la palabra. Tenemos que entender que lo que siempre se ha dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto, y de eso hay cualquier cantidad. Tenemos que entender que la palabra es una sola y da una indicación clara de quién es Dios, de cuál es el plan de redención que se origina desde el momento en que el Señor allá hace ver que iba a venir aquel hijo de la mujer que iba a aplastar la serpiente, de la cabeza de la serpiente, aunque ella le mordería el calcañar. Desde ese protoevangelio, ese anuncio del evangelio, es que viene todo el esbozo de la obra redentora que se vaya a ir realizando en el plan perfecto de la Trinidad. Juan capítulo 8, verso 39, 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué es lo que tenían ellos? Falta de aceptación de la palabra, falta de credibilidad a la palabra, falta de entender quién era ese que estaba ahí delante de ellos. Y dice Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de mi padre. ¿No hizo esto Abraham? Él les estaba censurando, ustedes siguen a Abraham. Al final de cuentas, pues tendrían que seguir el ejemplo de Abraham. El verdadero discípulo será un conocedor, un amador de la verdad, no de dogmas humanos, no de interpretaciones sesgadas, sino aquel que realmente se inclina, tiembla ante la palabra del Señor.
Ellos comprendieron en esta expresión que Jesús se atribuía a la divinidad en el sentido más alto posible de esa palabra, al hacerse una con el Padre. Y esta pretensión o bien era la más maligna blasfemia que tenía que pagarse con la muerte, o la más gloriosa verdad que tenía que aceptarse por la fe y postrarse ante ese personaje que estaba ahí. Obviamente, el carácter del milagro que ellos habían tenido ahí enfrente, que no quisieron ver, que no quisieron entender, que simplemente era algo que ni siquiera preguntaron por eso. No, ellos simplemente vieron la violación del día de reposo, no el milagro que se realizó. El milagro era un testimonio para que pudieran entender quién estaba ahí. Era la evidencia para poder optar por entender, este es el enviado, este es el Hijo de Dios, este es el que viene a redimirnos, y poder obtener esa reverencia, esa credibilidad. Pero no fue así, optaron por lo segundo, más bien por lo primero. Escogieron al final de cuentas que ese que se había hecho igual a Dios era merecedor de recibir la muerte, porque era una blasfemia. Y entonces los dirigentes maquinaron a partir de ese momento todo un complot para dar muerte a Jesús. Y básicamente establecidos en dos razones: porque violaba el día de reposo y porque cometía blasfemia al hacerse igual a Dios. Toda esta porción de este Evangelio de Juan deja bien en claro el propósito. Vamos a irlo viendo, todo el propósito que está dicho en el mismo Evangelio al final. Si nos acordamos, nada más para tenerle presente que este es uno de los libros de la Biblia que tiene claramente dicho cuál es el propósito del libro, por qué fue escrito. Juan lo dice en Juan 20, 30 y 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, esas señales que ellos estaban al frente, que ellos no querían ver, están ahí para que entiendan que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados, si Cristo es el Hijo de Dios, aceptarlo por la fe es algo necesario. Es algo para que creyendo usted y yo tengamos vida en su nombre. No podemos nosotros verlo de otra manera sin violentar la palabra del Señor. La palabra del Señor hace ver claramente que Jesucristo es Dios. Jesucristo y el Padre uno son. Jesucristo y el Espíritu Santo uno son. Es un solo Dios en tres personas, con un plan, con un propósito de redención a una humanidad, en un pacto establecido en la Trinidad para que se cumpla todo eso. Jesús va a continuar, antes que alivianando esta expresión, afirmándola una y otra vez más, sin importar al final de cuentas toda la revoluta, todo el alboroto, sin temor a esos judíos que estaban enfrente, sino dejando en todo momento, dejando claro quién es aquel que estaba delante de ellos. Él es el admirable Dios. Él es el único Dios que no tuvo en cuenta al ser Dios como cosa que aferrarse. Él es el único Dios que dejó su condición y vino a este mundo. Permitió ser llevado a una cruz. Tomó forma humana primeramente y permitió ser llevado a una cruz para pagar un precio de una falta que no era su falta, era nuestra falta. Él permitió ser llevado y despojado de todo lo que su dignidad hubiese merecido, si entendemos quién es, por amor a usted, por amor a mí, por amor a cada uno de los escogidos. Él es el Dios que merece toda adoración. Él es el Dios realmente admirable. Como dice la palabra, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo le animo a que mientras meditamos en este cántico podamos tener esta palabra allí y decir: Señor, creo que tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único que merece honra, honor, gloria, adoración y alabanza. Adoremos al Señor un instante y meditamos en torno. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo.
príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor. Admirable consejero, príncipe de paz. Y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Señor, inequívocamente, tú eres el que vino y tomó forma humana. Dice tu palabra, porque un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha sido dado. El gobierno descansará sobre su hombro y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Señor, tu palabra es contundente.
sobre quién eres tú, sobre esa igualdad, sobre ese niño que vino en Belén tomando forma humana para, Señor, rescatarnos y redimirnos. ¿Cómo no admirarte? ¿Cómo no darte alabanza? ¿Cómo no darte exaltación al reconocer esa entrega, Señor, que tú mismo viniste a tomar, Señor, sobre tu espalda el peso de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, para que la justicia tuya, Señor, no fuese violentada? Queremos todos los días de nuestra vida, Señor, vivir con vidas, Señor, completamente sometidas, inclinadas, rendidas ante el soberano Dios del cielo y de la tierra, Señor. Tú pagaste el precio de nuestra falta, de nuestra iniquidad, para que hoy tengamos vida en tu nombre. Señor Jesucristo, tú eres dueño de nuestra vida te pertenece a ti, nos rendimos a ti, Señor. Queremos, Señor, cada día confesarlo, decirlo. Señor, eres el dueño de nuestra vida, nos has comprado a un carísimo precio, pagaste el precio de nuestra falta, de nuestra iniquidad. Y hoy podemos decir, por tu gracia, por tu amor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro único Dios, al cual admiramos, al cual exaltamos. Que toda la gloria, que toda la honra, que todo el honor sea solamente para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, nadie merece más honra y gloria y alabanza que nuestro Dios. Y tenemos que tener eso claramente. No son diferentes dioses, es un solo Dios, ciertamente en tres personas, en tres funciones, que la gracia de Dios en su obra de redención quiso llevarlo a cabo así. Pero Dios dispuso que así fuera. Usted y yo solamente tenemos que tener claridad en quién hemos creído y confiar en Él y caminar firmes como viendo al invisible todos los días de nuestra vida. Todas estas situaciones que se viven, todas estas situaciones que usted y yo de alguna forma somos objeto pues a veces de afectación, no puede hacernos titubear en entender en quién hemos creído, en quién hemos confiado, con quién caminamos el día a día, el paso a paso. Les animo a seguir cuidándose y cuidando. Hay tantas cosas que uno al final pudiéramos tener conclusión de todo esto, pero ya no se oyen los alborotos de gente que dice esto es una conspiración, esto es puro engaño, son puros cuentos, es una mentira. Bueno, al ver nuestro sistema de salud colapsado, al ver a nuestros vecinos muriendo, al ver tanta gente falleciendo, tan cercana, gente que en este momento estamos orando por ellos, hay una cantidad grande de personas que nos hemos enterado que han estado pasando por esto. Gracias a Dios, hermanos amados, han salido avante. Damos gracias a Dios por la respuesta a las oraciones del Michael, que salió del hospital, ya está bien, está en su casa. También a Demar Zúñiga, que estuvo internado 15 días, dice, pastor, vi la muerte casi 2 veces ahí de frente. Bueno, él está muy impactado. Y muchos de los que han vivido esta experiencia y tienen la segunda oportunidad, pues están altamente agradecidos con Dios y hacen un llamado siempre vehemente a que nos cuidemos, a que entendamos que esto no es un asunto de juego, tampoco es un asunto de vivir atemorizados al 100%, no, confiamos en el Señor es el Dios de la vida y el Señor de la muerte. Si Él nos llama hoy a su presencia, pues si vivimos para Dios vivimos, si morimos, pues para el Señor morimos. Pero tenemos que ser cautos en todo. El entendido mira el peligro y se aleja. Y no solamente por nosotros, sino por favorecer a gente que pudiera tener una oportunidad, pero al saturarse los sistemas de salud, de pronto no encuentran espacio. Alabamos a Dios porque al parecer ya se le dio espacio para que fuese atendida Dianita, Diana Barca, que va a ser objeto de una operación, que teníamos una tremenda duda porque no estaban permitiendo nada, pero se estuvo orando, la semana pasada oramos y bueno, se está abriendo espacio y estamos viendo esa nube que vio Elías cuando oró. Y sigamos orando para que Dios realice la obra maravillosa en su vida y se glorifique grandemente. Así que traemos a todas esas personas que están allí con algún tipo de todavía afectación, Jessica, Jonathan, su familia, siguen ahí batallando. Hay gente amiga que también están ahí batallando. Oremos para que Dios se glorifique en cada una de estas situaciones y al final cada uno de esos pueda decir grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos, Señor,
a cada una de estas personas que hemos mencionado, Señor, y oramos para que tú te glorifiques. En medio de esta afectación, de esta enfermedad, como iglesia nos unimos, Señor, y oramos, Señor, para que se realicen milagros extraordinarios, Señor. Que se abran esas puertas que de ninguna otra forma se abrirían, Señor, y esos recursos que estén disponibles para que mis hermanos, para que cada uno de tus hijos pueda ser, Señor, atendido, si es que debe ser atendido, o bien, Señor, que tu mano preciosa toque ese cuerpo, Señor, y sea completamente restaurado. Es de ti que dependemos, Señor, y hoy oramos para que en todo, Señor, tú recibas la gloria, tú recibas la honra, que se realice aquello que más honor, alabanza y exaltación dé a tu santo y bendito nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Bueno, amados, hacemos la oración final, damos gracias al buen Dios por todo lo que Él ha hecho. Cuídense y quedamos despedidos después de orar. Padre, gracias damos por todo lo que tu gracia y tu favor nos permiten entender, por la palabra que nos hace ver claramente que Jesucristo es Dios, el único Dios, el soberano Dios, que vino a este mundo, tomó forma humana, se encarnó y Señor pagó un precio de una falta que era nuestra falta. A ti te damos honor y gloria, y Señor, y en nombre tuyo, Señor, conforme tu instrucción, Padre, bendigo a tu pueblo, al que tú has amado, al que tú has apartado, al que tú llamas pueblo tuyo, Señor. Que el buen Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, se les ama mucho. Estamos muy agradecidos también. Quería reconocer la graduación de mi amado hermano Mainitor, que ayer se graduó de máster en teología por la universidad, el Seminario Teológico Centroamericano, centroamericano, con honores, por cierto, el título, y eso nos llena de alegría al ver hermanos que se han preocupado de una buena teología, de una buena doctrina, para que la iglesia del Señor no sea realmente llevada por cualquier corriente de doctrina, sino que podamos estar firmemente asidos de lo que es realmente la correcta interpretación de la palabra y la sana doctrina. Mainitor, que Dios te bendiga cada día más, que Dios te llene de esa sabiduría linda que de hecho te ha dado. Si algo tenemos claro es que Mainitor se da a la iglesia y lo ha manifestado una y otra vez, así que Dios te pague mucho. Que Dios te use tremendamente para su gloria, para su honra. Nos alegramos y estamos orgullosos de presumir de nuestro teólogo que está aquí con nosotros, anciano de la iglesia. Gracias de nuevo. Gracias a los ministerios de alabanza, a la gente de sonido que se preocupa de tener ahí este servicio siempre a disposición de ustedes que están en sus casas. Terminado este mes, pues esperamos ya podernos encontrar aquí todos nuevamente. De nuevo, que Dios les bendiga. Cuídense, por favor, se les ama mucho.